Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial en vídeo. Mi nombre es Jorge Lázaro y me podéis encontrar, además de en YouTube, en jorgelázaro.es, en Instagram, en Flickr y en 500px. Seguidme y suscribiros si todavía no lo estáis haciendo. Tenéis todos los enlaces en la web. Hoy vamos a realizar una fotografía panorámica de Vía Láctea. Vamos a utilizar los programas de Lightroom, Photoshop y el panel de Tony Kuiper. Para empezar, vamos a abrir las imágenes en Lightroom y como podéis observar, tenemos aquí 5 fotografías que forman una panorámica en la que se incluye la Vía Láctea. Fijaros que en estas fotografías son los archivos RAW originales y en cada una de ellas se ha iluminado parte del paisaje y el interior de la cabaña. Por detrás en el cielo aparece la Vía Láctea. Pues bien, vamos a utilizar todas estas fotografías para generar una fotografía panorámica de Vía Láctea y para eso vamos a utilizar la técnica de doble revelado. Empezamos. Con las imágenes importadas en Lightroom vamos a seleccionar las 5 fotografías que forman la panorámica. Podrían ser 5, podrían ser 6 o incluso podrían ser más, todas las necesarias para meter en el encuadre la escena que queramos mostrar. Y una vez seleccionadas nos vamos al módulo de revelar. En mi caso no le aplico ningún cambio a ninguna de las imágenes, ni tan solo les aplico las correcciones de lente. Dejo todos los archivos en su estado original. Para asegurarme de que todo esto está así, lo que hago es activar el interruptor en el botón de sincronizar y le doy al botón de restaurar para que me deje todas las fotografías tal y como han salido de cámara. Desactivo el botón de sincronizar y con esto ya tengo las imágenes preparadas. A continuación, y teniendo todas las fotografías seleccionadas, hago clic derecho del ratón sobre la imagen y le digo que me combine todas las fotografías para panorama. Hago clic aquí y se me abre una nueva ventana en la que se me va a mostrar una vista previa de la imagen ya montada. Fijaros que con la unión de las fotografías pues ya vemos el escenario resultante. Tenemos aquí la cabaña iluminada en su interior mediante un flash y todo el paisaje iluminado con una linterna. Para realizar este tipo de fotografías es importante aplicar la misma iluminación en cada una de las fotos. De esta manera la fusión será perfecta. Una vez tenemos aquí la panorámica, en mi caso voy a dejar una proyección esférica y no voy a mover el deslizador de deformación de lente. Con este deslizador podríamos estirar la imagen para obtener un resultado como este, pero a mí particularmente no me gusta porque me estira demasiado la imagen y obtengo un resultado demasiado largo. Así que voy a dejar el deslizador como viene por defecto y ahora yo en Lightroom aplicaré un recorte y enderezaré la imagen como a mí me gusta. Fijaros que al no tener bien nivelada la rótula en el trípode ha quedado un poco torcida. Por suerte lo vamos a poder arreglar de forma muy sencilla. Una vez tenemos el resultado, pulsamos el botón de combinar. Nos ofrece el resultado en Lightroom en forma de archivo RAW. Este archivo RAW está en formato DNG y mantiene toda la información de los archivos originales. Aquí lo tenemos. Este es el resultado final. Para continuar, vamos a eliminar todo este espacio que ha quedado completamente en blanco, que no tiene información, y vamos a enderezar un poquito la imagen. Para eso vamos a irnos a la herramienta de recorte, la cual activamos, y desde el exterior del recorte vamos a mover un poquito la fotografía para enderezar el horizonte y dejarla completamente horizontal. Una vez hecho esto, a mí me gusta en este tipo de fotografías panorámicas hacer clic sobre el tipo de recorte y aplicarle un recorte 2:1, que sea el doble de ancho que de alto. Una vez hecho esto, vamos a aplicar el recorte justo donde yo quiero, más o menos por aquí. Puedo estirar un poquito de este lado, buscando un poquito más de información en la parte inferior, y aunque me quede aquí un pequeño espacio en blanco, va a ser tan pequeño que me va a costar muy poco rellenarlo en Photoshop. Una vez tengo aquí el resultado, le doy al botón de hecho y me aplica el recorte. Ya tenemos la imagen con la que vamos a empezar a trabajar la Vía Láctea. Como he dicho antes, vamos a hacerlo mediante una técnica de doble revelado, con lo que vamos a aplicar 2 revelados a la misma imagen. Por una parte aplicaremos el revelado del cielo, potenciando la Vía Láctea, y por otro lado aplicaremos un revelado a la zona del suelo. Para eso lo que yo os aconsejo es duplicar la imagen resultante.
En Lightroom no hace falta duplicar el archivo, simplemente creando una copia virtual tendremos la imagen por duplicado sin la necesidad de ocupar espacio en el disco duro. Es tan sencillo como hacer clic derecho del ratón sobre la imagen y elegir la opción de crear una copia virtual. Fijaros que aparece aquí otra copia, la cual vamos a situar también aquí al fondo, que es exactamente igual que la original. Simplemente, a diferencia, es que en la miniatura tiene esta marca en la parte inferior izquierda que nos indica que es una copia virtual. Bien, pues ahora aplicaremos cada uno de los revelados en cada una de estas imágenes. Vamos a empezar por esta imagen para aplicar los ajustes al cielo. Nos vamos al módulo de revelar y lo que vamos a hacer es irnos al panel de básicos y solamente fijándonos en el cielo aplicaremos el revelado. Por ejemplo, esta fotografía está realizada en plena noche, pero ha quedado demasiado iluminada. Vamos a oscurecer un poquito la exposición, tampoco mucho, y para sacar detalle a la zona de las nebulosas de la Vía Láctea, a mí me gusta subir las iluminaciones, darle un poquito de luz a las sombras y subir un poquito los blancos. Para oscurecer ya de forma más global el cielo, vamos a bajar los negros. Y fijaros cómo ya se empieza a ver aquí mucho detalle en la zona de la Vía Láctea. Para sacarle todavía un poquito más podemos modificar la claridad con un valor positivo o incluso el borrar neblina. Todos estos ajustes de contraste harán que resalte más el detalle en toda la Vía Láctea. Vamos a subir también un poquito la textura y fijaros. En el siguiente paso lo que voy a hacer es modificar la temperatura de color, ya que ha quedado demasiado azul. Siempre nos vamos a fijar en el cielo. Fijaros cómo estoy ignorando la subexposición en la zona de la Tierra. Es una parte que en esta imagen no me interesa, así que me despreocupo totalmente de ella. Vamos al deslizador de temperatura y en este caso, para quitarle un poquito de azul, voy a subirla un poquito y buscar un color para el cielo que me guste. Más o menos por aquí. Ahora lo que me gusta hacer es intentar aumentar el color en la Vía Láctea. Para eso lo hago desde el panel HSL, donde voy a intentar saturar un poquito los naranjas y los amarillos. Con los deslizadores de tono también intento oscurecer los naranjas y los amarillos, fijaros cómo actúa, e incluso podemos modificar los ajustes de los magentas y los púrpuras para ver cómo se comporta en esta parte de las nebulosas. Yo creo que lo llevamos bastante bien encaminado. Como digo, nos estamos fijando mucho en las nebulosas, pero estamos ignorando tanto la parte del suelo como estas partes del cielo que están quedando muy oscuras, o incluso esta parte de aquí de la contaminación lumínica que está quedando demasiado clara. Vamos a intentar contrarrestar todo esto de aquí. Para eso a mí me gusta utilizar la herramienta de filtro radial, pero para poderlo utilizar con círculos radiales muy grandes deberé hacer la imagen mucho más pequeña. Por defecto, el zoom en Lightroom solo nos permite aumentar la imagen al 100%. Pero si nos vamos, voy a dejar aquí la herramienta de filtro radial. Si nos vamos a esta flechita que tenemos aquí abajo, nos aparece un menú desplegable donde podemos activar las herramientas de zoom. Como veis, yo ya la tengo activada, pero es algo que no viene por defecto en Lightroom. Activando esta opción, aquí vamos a tener un deslizador que nos va a permitir modificar el zoom. Por ejemplo, si yo ahora le aplico el zoom para que me aumente el zoom a 1:1, yo con este deslizador voy a poder modificar su valor y hacerlo un poquito más pequeño, por ejemplo a 1:8. Con esto voy a poder trabajar de forma más cómoda con el filtro radial. Elijo este filtro y vamos a hacer un filtro radial por debajo del arco de la Vía Láctea que se ajuste perfectamente. Fijaros como la curva del filtro está justo por debajo de lo que es el arco de la Vía Láctea. En este caso vamos a decirle que me trabaje en la parte interior, así que hay que activar la casilla de invertir. Haciendo doble clic sobre la palabra efecto reinicio todos los ajustes y en este caso, por ejemplo, podemos bajar las iluminaciones. Fijaros cómo disminuye un poquito la contaminación lumínica y bajar la temperatura para darle un aspecto un poco más azulado. Con esto eliminamos la contaminación lumínica
y le damos un tono un poquito más azul al cielo. También podemos aumentar un poquito el contraste para intentar rescatar más detalle en esas pocas estrellas que tenemos aquí. Bien, con estos valores lo que ahora me gusta hacer es clic derecho del ratón sobre el filtro radial y crear una copia mediante la opción de duplicar. Lo vamos a mover un poquito hacia aquí y lo que voy a hacer ahora es un óvalo más grande, esta vez que pase por encima de la Vía Láctea. Más o menos por aquí. Fijaros que ahora el filtro radial está justamente apoyado en el arco de la Vía Láctea. En este caso lo que voy a hacer es trabajar en el exterior del filtro, así que desactivo la casilla de invertir y al igual que antes hago doble clic sobre la palabra efecto para reiniciar todos los valores y aquí vamos a subir un poquito las sombras o la exposición para tratar de darle un poquito más de luz al cielo. También vamos a bajar un poquito la temperatura y buscar un color que nos guste. Fijaros, con dos filtros hemos conseguido darle ese aspecto azulado al cielo e iluminarlo más o menos todo por igual. Cuando estoy contento con el resultado, hago clic en cerrar y ya puedo ajustar el zoom a 1:1 y haciendo clic sobre la imagen me restaura el tamaño a la pantalla. Bien, casi lo tenemos. Vamos a intentar ahora con un pincel rescatar un poquito más de detalle en las zonas de las nebulosas. Nos vamos a pincel de ajuste. Voy a reiniciar haciendo doble clic sobre la palabra efecto y intentaré subir un poquito las iluminaciones y aumentar un poquito el contraste. Y para eso pinto sobre la parte de las nebulosas para ver cómo afecta. Más o menos así. Yo creo que con esto puede ser suficiente. Luego más tarde en Photoshop también vamos a aumentar un poquito este contraste y conseguiremos darle más detalle. Si conviene, vamos a ver si con más claridad hacemos algo. Sí, también actúa un poquito y con borrar neblina pues también podemos conseguir aumentar un poquito el detalle. Bien, pues casi lo tenemos. Podemos probar también, vamos a cerrar el pincel de ajuste con las opciones de división de tonos, darle un tono diferente a las zonas de luz. Para eso hacemos clic sobre las iluminaciones, sobre la casilla de color y podemos probar con un color cálido que nos guste, así un tono anaranjado, más o menos así, y bajamos la saturación y yo creo que con eso a lo mejor puede valer. Pulsamos sobre la X para cerrar y con las sombras, que es la zona del cielo, podemos incluso teñir todo el cielo de un azul que nos guste, más o menos por aquí, y con el equilibrio balancear hacia luces o hacia sombras para intentar de iluminar el cielo y dejarlo tal y como a nosotros nos gusta. Ahí yo creo que puede valer. Voy a hacer clic ahora sobre el centro galáctico, me voy a las opciones de detalle y lo que voy a hacer es aumentar el valor de la máscara para que este enfoque que viene por defecto no me enfoque el ruido. Aumento también el valor de luminancia aproximadamente a 15 o 20 para eliminar ese ruido y aprieto el detalle para que no se lave tanto la imagen. Vuelvo a hacer clic sobre la imagen y vemos el resultado. Volvemos a básicos y podemos apretar un poquito la neblina para darle un poco de detalle o modificar un poquito la temperatura de color para conseguir esos tonos en el cielo que nos gusta. Igual ya estaba bien como estaba en 3500 o podemos poner un valor de 3600 aproximadamente a ver cómo queda. Ya os digo, cada imagen tendrá unos valores específicos para ella. Pues bien, ya tenemos la primera imagen revelada. Tenemos revelado completamente el cielo. Ahora vamos a pasar a la siguiente imagen y nos vamos a ocupar solamente de la parte del suelo. Vamos a ignorar, por lo tanto, la Vía Láctea y el cielo. Así que, para que se ajuste más o menos la iluminación de la escena, voy a bajar un poquito la exposición, voy a incrementar un poquito las sombras para darle un tono un poco más oscuro, vamos a enfriar un poquito la imagen
y darle un poquito de toque magenta. Igual he bajado demasiado la exposición, ahí puede valer, más o menos. Y en realidad hay que hacerlo muy poquito, subir un poquito la textura, hacemos clic aquí y lo que sí que vamos a hacer es irnos al detalle, mover también la máscara y eliminar el ruido. Más o menos así como antes, subimos el detalle y eliminamos el ruido. Pues con esto yo creo que es suficiente. Tenemos por este lado la parte del suelo y la cabaña y por este otro tenemos la Vía Láctea. Pues es el momento de pasar a Photoshop para hacer la fusión. Seleccionamos las dos imágenes haciendo clic sobre una de ellas y con mayúsculas presionado hacemos clic sobre la otra y con clic derecho del ratón nos vamos a la opción de editar en y le decimos que nos abra las imágenes como capas en Photoshop. Se nos abre Photoshop y en un momento tendremos aquí las dos fotografías apiladas. Aquí lo tenemos, fijaros, tenemos una pila de imágenes en la que en la parte superior tenemos la imagen que corresponde al cielo y la Vía Láctea y en la inferior tenemos la que corresponde al suelo. En este caso, como las dos capas corresponden a la misma imagen con diferentes revelados, no vamos a tener que alinear las imágenes o las capas porque como son exactamente las mismas, están perfectamente alineadas. Así que ese paso no va a ser necesario. Ahora lo que tenemos que hacer es enmascarar en esta capa la zona del cielo para que oculte la zona del suelo y deje ver la capa inferior. Para eso vamos a mirar las dos fotografías y elegiremos la que mejor contraste la parte del cielo con el suelo, que en este caso es la capa inferior. Vamos a ocultar la capa superior, nos vamos al panel de Tony Kuiper y en este caso para trabajar solamente la zona del cielo, en lugar de hacer una selección mediante la luminosidad, podríamos trabajar con los canales. En este caso yo creo que el canal que mejor resultado nos va a dar va a ser el canal azul. Hacemos clic en azul y ya vemos cómo queda muy blanco la parte del cielo y muy oscura la parte del suelo. Es justamente lo que buscamos. Vamos a irnos a las opciones de modificar y mediante los ajustes de niveles que tenemos aquí vamos a ir oscureciendo la parte del suelo y aclarando la parte del cielo para de esta manera modificar la máscara y obtener un resultado mucho más preciso. Con estos valores, que están bastante bien, vamos a utilizar estas herramientas. Por ejemplo, con esta podemos sobreexponer. Miramos que sobreexponga las iluminaciones con una exposición aproximadamente del 50% y vamos a sobreexponer esta parte del cielo para dejarla completamente blanca. Con esto es suficiente. Ahora si cojo la herramienta de selección rectangular puedo hacer una selección de esta parte de aquí y mediante la combinación de teclas mayúsculas F5 me aparecen las opciones de rellenar, donde en contenido le digo que me rellene de color blanco. Pulso sobre el botón de OK y ya tengo todo el cielo completamente blanco para la selección. Control D para quitar la selección y con esta otra herramienta de subexponer lo mismo para las sombras a un 50% de exposición. Vamos a subexponer esta parte del suelo para que la imagen o la selección quede completamente perfecta. No debemos olvidar que esta parte de aquí también la debemos pintar en negro, que lo podemos hacer también mediante el panel de Tony Kuiper, haciendo clic sobre el negro y pues pintando en esta parte de aquí para que quede completamente negro. Pues ya tenemos la máscara de capa que nos va a separar el cielo y el suelo. La tenemos que aplicar en la capa superior, con lo que la vamos a seleccionar si no la tenemos seleccionada. Y una vez hecho esto, hacemos clic sobre el botón de aplicar en el panel de Tony Kuiper y nos aplica la máscara en esta capa. Al hacerla visible, pues ya vemos la fusión. Ya tenemos completamente realizada la fusión entre el cielo y el suelo, teniendo bien expuesto tanto el cielo para la Vía Láctea como el suelo y la cabaña. Para continuar con el revelado, pues vamos a crear una capa y corregir algunas imperfecciones, sobre todo esta parte de aquí en la que tenemos que rellenar de alguna manera. Para eso, como siempre, yo me creo una capa nueva,
a la cual la vamos a renombrar correcciones. Y en esta capa, mediante la herramienta tampón de clonar, aumentamos un poquito el zoom y vamos buscando pues esas partes que no han quedado del todo bien en la fusión. Sabéis que como las imágenes realmente son las mismas, pues la fusión es totalmente perfecta. Fijaros, aquí tenemos un poquito de ruido causado por la temperatura que ha cogido el sensor a la hora de exponer, así que esto lo podemos quitar de forma muy sencilla mediante el tapón de clonar. Ya sabéis, si mantenéis presionado Alt, podéis coger una muestra en esta zona y después soltando, pintar con eso en la parte que queremos eliminar. En esta parte de aquí, pues lo mismo, para rellenar esto, Alt para coger una muestra aquí, la coloco aquí y pintamos. Y fijaros que de forma muy fácil y muy rápida podemos eliminar este hueco que nos había quedado aquí. Vamos mirando o buscando alguna cosa que no nos guste. Yo creo que la imagen ha quedado bastante bien, está bastante limpia, así que control 0 para ajustar la imagen a pantalla y continuamos. Cuando hemos terminado de realizar la fusión, pues ya sabéis, a mí me gusta seleccionar todas estas capas, presionar la combinación de teclas control G para crear un grupo y lo vamos a llamar fusión. Pulso intro y en este grupo, en su interior, están todas las capas que forman la imagen resultante. Para continuar, vamos a generar una capa que combine todas las capas visibles mediante este botón en el panel de Tony Kuiper o presionando la combinación de teclas mayúsculas control alt y E. Esta nueva capa la vamos a llamar filtro de Adobe Camera Raw y donde vamos a aplicar un revelado pero ya global a toda la imagen. Para hacerlo nos vamos al menú filtro de Adobe Camera Raw. Aquí se nos abre la imagen y vamos a aplicar un revelado solamente a las partes que nos interesan. Por ejemplo, vamos a intentar recuperar un poquito más las iluminaciones. Fijaros cómo podemos eliminar la contaminación lumínica casi por completo. Podemos incluso ahora aumentar también la claridad para sacar aún más detalle en la Vía Láctea. Fijaros cómo cada vez sale más detalle. Con borrar neblina también podemos hacerlo, o con la textura. Volvemos a tocar la temperatura de color si hace falta. Si vemos que se nos va muy azul, esto ya a gustos. Yo creo que aquí está bien. Incluso podemos bajar la exposición si ha quedado demasiado clara. Ya os digo, cada uno a su gusto. Yo estoy bastante contento con el resultado. No creo que haya que hacerle mucho más. Si un caso, subir un poquito las sombras para tratar de iluminar un poco el primer plano. Pero ya os digo que con esto yo creo que es suficiente. Pulsamos el botón de aceptar y validamos los cambios. Este es el antes y el después de pasar por Adobe Camera Raw. En el siguiente paso lo que vamos a hacer es intentar disminuir un poquito más esta contaminación lumínica mediante las herramientas de subexponer. Voy a crear una capa de subexponer con este botón de aquí del panel de Tony Kuiper y con un pincel en negro, o mejor aún con un tono azulado del cielo. Por ejemplo, presionando Alt podemos coger una muestra de color aquí. En la capa de Burn vamos a intentar oscurecer esta parte de aquí con un flujo muy pequeño de un 10%. Vamos a ir haciendo diferentes toques de luz aquí o de oscuridad para tratar de oscurecer esta parte de aquí o incluso estas partes de aquí que han quedado muy iluminadas. Y con esto es suficiente. Si previsualizamos el antes y el después, vemos cómo hemos oscurecido un poquito esa zona. Para continuar vamos a hacer un Dutch and Bar para la Vía Láctea. A este le vamos a llamar contaminación lumínica. Intro, vamos a crear ahora una de Dutch y una de Barn, las cuales voy a agrupar con control G y voy a llamarlo Dutch and Barn de la Vía Láctea. Voy a pulsar intro y fijaros, lo que voy a hacer es tratar de iluminar las zonas de las nebulosas
y voy a oscurecer esta parte más oscura del centro galáctico. Empezaremos aclarando, para eso selecciono la capa de Dutch. Vamos a irnos al panel de Tony Kuiper y buscar una máscara de luminosidad de luces que se ajuste a las nebulosas. Por ejemplo, luces 1 no me vale, vamos a probar con luces 2, se acerca bastante, luces 3 ya es demasiado y no nos deja ver las nebulosas. Yo creo que para esto nos va a funcionar luces 2. Pues una vez hecho esto, lo que hago es crear un grupo y a este grupo le aplico esta máscara de capa para que la capa de Dutch esté afectada por la máscara que está en este grupo. Para la capa de Burn, que es la de oscurecer, vamos a hacer lo mismo. Buscaremos una máscara de luminosidad de sombras en la que me seleccione esta parte interior del centro galáctico. Vamos a probar con sombras 1, es demasiado, sombras 2, también creo que es demasiado, sombras 3, ya empieza a dejar blanca esta parte del centro galáctico. Vamos a probar con sombras 4, igual es demasiado. Probaremos con sombras 3. Lo mismo, me genero un grupo y le aplico la máscara a esta parte de aquí. Pues ahora tenemos estas dos capas de Dutch and Burn con las que vamos a iluminar y oscurecer. Selecciono la herramienta pincel con color blanco como color frontal. En la capa de Dutch vamos a iluminar y vamos a iluminar esta parte del centro galáctico, la zona de las nebulosas. Fijaros que puedo pintar sin preocuparme demasiado, ya que tengo todas las zonas protegidas mediante la máscara de capa que tengo en este grupo. Vamos a iluminar esta parte de aquí, las nebulosas de aquí, esta parte de aquí y todo esto de aquí. Fijaros que trabajamos con unos flujos muy bajitos para ser muy precisos. Para oscurecer selecciono la capa de Burn, le doy a la X para invertir los colores y ahora con color negro, también con un flujo muy pequeño, pues vamos a pintar en el interior de la Vía Láctea con un pincel un poquito más pequeño. Vamos a intentar rescatar esta información de aquí y aquí un poquito más grande para crear ese contraste en toda la Vía Láctea y que quede mucho más marcada. Volvemos a la parte de iluminar, con X para cambiar a color blanco, tratamos de iluminar estas partes de aquí. Fijaros, yo creo que con esto casi ya lo tenemos. Si previsualizamos el antes y el después del Dutch and Burn de la Vía Láctea, pues obtenemos este fantástico resultado. Para finalizar me voy a poner en la parte superior y voy a crear ahora un Dutch and Burn para dirigir la mirada del espectador. Lo mismo, creo una capa de Dutch y otra de Burn. Estas dos también las voy a agrupar en un grupo al cual voy a llamar mirada o dirigir mirada. Lo mismo, abrimos y si queremos oscurecer elegimos la capa de Burn, elegimos el color negro como color frontal o también podemos elegir dentro de la imagen un color oscuro del cielo, más o menos este. Podemos irnos a estos valores por aquí y con estos valores y haciendo la imagen más pequeña, pues podemos tratar de oscurecer las zonas de menos interés en la imagen. Por ejemplo, esta parte de aquí y un poquito estas esquinas de aquí arriba. Vamos a oscurecer esto de aquí. Y en la capa de iluminar, lo mismo, invertimos los colores, color blanco como color frontal, pero con Alt voy a coger una muestra de este color cálido que tenemos aquí. Voy a entrar en la paleta y voy a modificar su saturación y luminancia poniendo un valor más o menos así. Y con esto vamos a tratar de iluminar un poquito la cabaña, que es una parte bastante importante en la imagen. Fijaros, este es el antes y este es el después de este Dutch and Burn para dirigir la mirada del espectador. Ya casi lo tenemos. Aumentamos un poquito más el zoom y como paso final, pues casi podríamos aplicar el efecto Orton y listo. Nos vamos a la parte superior, al panel de TK, elegimos efecto Orton, ponemos un radio
aproximado de 15 píxeles, oculto este grupo que acabamos de crear del efecto Orton, nos vamos al panel de Tone Equiper, activo la Layer Mask y le doy al botón de compuesto para que directamente ya me aplique una máscara de luces 1 sobre el grupo del efecto Orton, el cual hago visible y ya puedo ver cómo afecta el efecto a la imagen. Bueno, yo creo que queda bastante bien. Vamos a bajar bastante la opacidad y subirlo más o menos así. Yo creo que con esto es suficiente. Es un cambio muy sutil. Puedo cerrar la Layer Mask y sobre la máscara de capa vamos a pintar de color negro con el pincel en aquellas partes donde no quiero que se aplique el efecto Orton, que es sobre todo en esta parte del primer plano que tiene detalle, y un poquito en las zonas que me interesan del centro galáctico, que no se pierda esa definición que tiene. Y con esto ya podríamos dar la imagen por finalizada. Esta es la imagen inicial con la que partíamos en Lightroom y esta es la imagen final que hemos conseguido mediante la técnica del doble revelado en fotografía nocturna. Pues esto es todo. No olvides hacer un like si te ha gustado el vídeo, compartirlo con vuestros amigos y compañeros, suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho y activa la campanita para recibir notificaciones cuando suba un nuevo vídeo. Dime en los comentarios si te ha parecido interesante o aprovecha para dar ideas de futuros vídeos. Te invito también a pasar por mi página web en jorgelazaro.es, donde si te suscribes a la lista de correo recibirás un pequeño regalo. Además, dispones de todos los enlaces a las diferentes redes sociales donde me puedes encontrar. Ya sabes, sígueme en Instagram, en Flickr y en 500px. Nada más, nos vemos en el próximo tutorial. Un saludo.